Buenas tardes. Buenas tardes, Solenis. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Profe, disculpe, sobre ayer, día de ayer sí, sí, no me recuerdo, estaba dando la lección, pero Espérense un ratito que está pasando un avión, no lo escucho. A ver, dígame. ayer estaba dando la lección, pero en plena lección que estaba dando se cayó la página y lo que me gustó. Y ahorita está revisando, de nuevo está caída la página. Ahorita, porque hace un ratito estaba Sí, antes está bien, pero se volvió a caer ahorita. se volvió a caer. Es que los alumnos están recién subiendo los deberes y como todos suben los deberes, entonces la página se cae. ¿Me puede, por favor, la lección? Porque en media lección se cerró la página. Tendría que revisar, pero ahorita con la página caída yo tampoco no puedo hacer nada. Vaya. De hecho, ni siquiera puedo ver las notas de sus compañeros. Entonces, está medio difícil el tema y lo único que nos dijeron es que saquemos respaldos, pero ya no puedo yo sacar respaldo. Gracias. Así que habrá que esperar, jóvenes, habrá que esperar a ver qué solución le dan el departamento de TICS, pero la solución del departamento de TIC es saquen respaldo y no suban más deberes, así dijeron. Entonces no hay mucho que yo pueda hacer. De hecho, ahí yo tengo sus notas y ya no sé qué hacer. Licenciado, la nota del proyecto de PIS para cuando La nota del proyecto PIS a veces suelen hacer una reunión donde premian al proyecto ganador. O sea, la suelen hacer por Facebook. Entonces, hasta que hagan la reunión, me imagino que no la vamos a conocer. Una vez que está hecha la reunión, pues ya envían la nota a sus tutores. Gracias. Sí, ahora, no sé si están, creo que todavía no están la mayoría. Bueno, hablando de su proyecto PIS, nuestro proyecto PIS pues fue un proceso, yo diría irregular, porque tuvimos falta de coordinación, tuvimos algún tipo de problemas y por último también tuvimos problemas técnicos al momento de la presentación. Entonces yo diría que nuestro proceso fue irregular y que no fue el mejor de los procesos, ¿no? Cosa que deberían ustedes corregir porque como ustedes recién comienzan, generalmente todos los semestres pues hay el proyecto PIS. Entonces, no es el último proyecto que van a hacer, sino que van a hacer unos 4 o 5 proyectos más. Entonces es mejor pulirlo y es mejor que el grupo, pues, son los mismos compañeros, entonces es mejor que se organicen, que se unan, ¿verdad? Para que salgan bien. En este caso, por ser la primera vez, pues hubo inconvenientes, hubo descoordinación, me imagino que hubieron los que no colaboraron, y ese proceso fue irregular. Sin embargo, pues al final ya a la hora de la verdad, se hizo una presentación, yo diría que por lo que dijeron los jueces, o sea, por lo que dijeron los jueces, yo diría que se logró una presentación. Por lo tanto, yo esperaría que en la nota no se va a reflejar todo el proceso con obstáculos que tuvimos, sino que me imagino que en la nota del proyecto PIS se va a reflejar lo que se vio en la presentación y lo que se vio en la presentación pues fue del agrado de por lo menos 2 de los jueces, ¿verdad? Claro que el jurado que tenía que ver con la documentación, con el proceso de investigación, pues ese jurado pues sí nos dio duro y la verdad que se veía como que no le gustó la propuesta de nosotros, ¿verdad? Porque no cumplimos el procedimiento de investigación que tenemos que hacer. Allí
podría decirles que yo llevo, voy a ponerme la mitad de la culpa, ¿verdad? Porque no revisamos esa parte. Esa parte generalmente yo sí le doy importancia, pero en este caso, como teníamos otros temas pendientes y nos dedicamos a otras cosas, recuerden ustedes que de todas maneras yo de una u otra manera los he ayudado y apoyado. Entonces, pues eso me quitó tiempo para dirigir su atención a esos aspectos, ¿no? Pero yo sí les dije, me recuerdo yo que les dije que les iban a preguntar de la investigación, porque siempre es la parte de la investigación, todo el jurado le da mucha atención. Entonces, ahí nos caímos y bueno, ya están los resultados, entonces ya simplemente hay que abrazar los resultados, ¿verdad? Celebrar lo que hicimos bien, mejorar lo que hicimos mal. Creo que ese es el resumen de la propuesta. Y hay que sumar a nuestros obstáculos que tuvimos los problemas técnicos de que los alumnos no se pudieron conectar porque así el algoritmo de Zoom los había detectado que los habían sacado de la sala y entonces es como que los había bloqueado. Entonces contamos con, por suerte los que pusieron sí se lograron conectar, pero eso de alguna manera nos distrajo un poco de nuestro objetivo, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Bueno, entonces, a fin de cuentas, yo pensaría que de repente si alcanzamos una nota de entre 7.5 a 8, pienso yo que, no es una nota sobresaliente, pero tampoco es una nota pésima, ¿no? Entonces, calculo yo que sacamos eso. En la documentación, no sé, la documentación ustedes la entregaron al último momento, yo no la pude revisar, simplemente se entregó así tal cual como estaba. Entonces en la documentación no sé hasta qué punto nos habrá afectado que nos atrasamos en la entrega, no sé hasta qué punto nos habrá afectado que tuvimos bastantes correcciones. No sé si la realizaron bien. Así que no sé hasta qué punto pues eso vaya a ser considerado. Entonces, no sé cuánto sacamos en la documentación, pero tal vez estamos sacando por ahí un 7 en la documentación, un 8 en la exposición. Espero, nos daría un promedio de 7.5 a máximo 8. Yo pienso que una nota de máximo que podríamos alcanzar es de 8.5. Creo yo que una nota mejor a eso tal vez no la estamos mereciendo. Pero hay que ver qué opina el jurado, ¿no? Porque en el periodo pasado el jurado calificó a mi grupo anterior, lo calificó muy estricto, y especialmente lo que fue el video. Yo en ese punto yo discrepo con la calificación del jurado del periodo anterior, ¿verdad? Y en este periodo no sé cómo nos calificarán. Yo por mi parte, cuando califiqué a los otros grupos que vi exponer, vi los trabajos que me tocó ver exponer, fueron muy buenos trabajos y también vi por ahí uno o dos trabajos que no fueron tan buenos, ¿no? Entonces, en general ustedes tuvieron una participación decente, ¿verdad? No fue excelente, pero tampoco fue mala más. Eso es lo que les puedo decir. No sé si ustedes tengan algo que agregar, alguna cosa adicional, no lo sé. Bueno, entonces aquí tengo yo mi porcentaje de cumplimiento a los líderes que expusieron, ¿verdad? Yo pienso que sí dieron la cara, entonces se merecen allí la nota de 10, ¿verdad? No sé si el suplente se pudo presentar, ¿sí? Eric Rivera se presentó en la exposición, si estaba por ahí conectado. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, Eric Rivera, sí parece que estuvo conectada. Sí, pero seguro, o sea, no que parezca, sino que sí estuvo conectado al momento de la participación. Sí, le puedo decir, no estoy muy seguro. Bien. Ya no está ahorita conectado, ¿no?
Ya, porque la nota de él era, si lo utilizábamos, creo que no fue necesario, pero de todas maneras estuvo allí, también llevó responsabilidad extra. De allí la documentación, el grupo de documentación pues tiene un poco de mala nota. Yo sé que tal vez se van a sentir los de documentación que es injusto porque llevaban un poco más de responsabilidad, pero tuvimos varios problemas con la documentación, en la subida de la documentación, la corrección de errores y todo eso. Entonces, esa es la nota que se han al lado. No sé si... no sé si por aquí pueden revisar sus notas. Si es que alguno no está de acuerdo, por favor hable en este momento y si no, las notas se quedan tal y cual como están, ¿no? Tal vez los más beneficiados fueron los de cuestionarios, que digamos que su trabajo fue más fácil. ¿Qué más? Documentación. Bueno, documentación está quedó con mala nota. ¿Sí? Y, por ejemplo, aquí tengo a Gary Pluas. Creo que Gary Pluas no expuso, ¿no? O sí expuso Gary Pluas. Entonces aquí sería la participación de 0. Aquí serían todos estos aquí, son 0, 0, 0. O sea, no, si ustedes sacaron los 3 puntos, pues estas personas no obtendrían los 3 puntos. Los que expusieron están bien. Los de documentación, no sé, díganme los líderes de los grupos que están aquí. Si ustedes creen que documentación merece tal vez mejorar la nota, para que no sean tan perjudicados. ¿Creen ustedes que el trabajo de documentación merece ser recalificado? Yo recuerdo que tuvimos problemas, pero también sé que ellos tenían un poquito más de responsabilidad. Sin embargo, yo pienso que no fluimos tan bien con documentación. ¿Sí? No, y creo que no era problema del líder, sino que era más bien problema del equipo de trabajo, que no fue tan colaborativo. O no sé si me equivoco. El líder de documentación, si gusta, pueden hablar en este momento para conocer su posición al respecto. Buenas tardes. Sí, dígame. Su equipo de trabajo que están en documentación, ¿merece la recalificación? No sé, pues eso depende de usted, porque mi grupo, la mayoría han trabajado. El único que no aportó fue el compañero Carchi. De ahí los demás sí. El compañero Carchi, ¿dónde está el compañero Carchi? Se me perdió. Me perdí el compañero Carchi. Déjame ver quién tiene mala nota. No está en este momento en la clase. No, estoy buscándola aquí en las notas, a ver qué nota tiene. Está en el número Es el 21. número 21. Ah, ya, aquí está. No hay, sí, aquí está con. Ya, entonces, usted como líder de documentación, usted dice que su grupo sí trabajó. Sí, recolectando la información de de los otros grupos. Bueno, entonces, mire, como Y cuando recibimos para hacer las correcciones, también hicimos las correcciones. ya vamos a ver la nota. Realmente yo sí creo que fallaron en algunos momentos, pero vamos a regirnos por los resultados. Los resultados es que sí se presentó el documento, entonces ahí quedamos con esas notas, ¿no? Entonces los que pusieron, los que tuvieron más responsabilidad, pues tienen la mayor nota. Los que realizaron los trabajos, pues tienen la nota ahí que les corresponde. Los que no participaron, pues tienen la nota de 0.
¿sí? Y aquí estamos en público, o sea que si ni siquiera se conectan a las clases, entonces ya pues no podemos hacer nada más. Ya, entonces estamos todos de acuerdo porque ya estas notas son las que quedarían y estas notas son las que yo aplicaría en el momento que sepa yo la nota del proyecto PIS. Estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Y la lección que está en la plataforma se la hace o no, ingeniero? Las tareas que están en la plataforma. Las tareas hay que hacerlas, pero obviamente la plataforma está inestable. Entonces, lo que hice yo con los otros grupos es de que en el caso de que la plataforma esté caída, ustedes me envíen los deberes, me los envían por correo. Entonces me envían a J. Alvarado, ch. istjba@gmail.com, ¿no? jalvarado.chistjba@gmail.com, ahí les copié el correo. Entonces, si no pueden enviar los deberes, me envían por correo, pero tienen que ponerme allí los integrantes del grupo para yo poder ponerles las notas. Ingeniero, hay una pregunta. ¿Y los que ya subieron el deber? Los que ya subieron el deber, les soy sincero, yo algunos ya califiqué, pero los que subieron en la última semana probablemente no les he calificado. Y entonces, si la plataforma no está activa, va a ser un poco difícil que pueda revisarlos, porque la plataforma está que se cae a cada rato, y se está cayendo a cada rato porque, como siempre, los alumnos dejan todo a última hora. Entonces, los alumnos recién ahorita están subiendo todos los deberes. Y como están subiendo todos los deberes, colapsaron la plataforma. Entonces igualmente tenemos que enviarlo al correo. Sí, pero van a esperar a que yo les diga porque no quiero que me envíen deberes que yo ya he calificado, ¿sí? Entonces van a tener que esperar a que yo les diga, que les indique que me envíen por correo. Ahorita los que no han subido me pueden enviar por correo. Incluso yo no lo voy a revisar todavía porque tengo que primero descargar las notas de la plataforma, y como la plataforma está caída, en estos momentos no puedo. ¿Sí? Entonces tengo que esperar. Entonces va a ser, creo que va a ser un final de periodo estresante porque no vale la plataforma, se supone que tengo que tomar exámenes y cómo puedo configurar los exámenes si la plataforma está caída, no puedo tener las notas porque la plataforma está caída, no puedo sacar las asistencias porque la plataforma está caída. ¿Sí? Entonces fue un mal momento para que se caiga la plataforma. Y si la plataforma se cae, ustedes ya como grupo vayan teniendo una carpetita todos los deberes del segundo parcial, porque en el caso que no pueda recuperar la información de la plataforma, voy a tener que volver a revisar de manera manual. Y van a tener que enviarme por correo para poder revisar los deberes. Así que si pueden, vayan haciendo un repositorio de todos los deberes para poder yo revisar. Solo los del segundo parcial. El segundo parcial, porque el primer parcial ya está calificado y está subidas las notas. Incluso tendría que tal vez ver las asistencias de Zoom, porque si no puedo recuperar las asistencias del aula virtual, voy a tener que utilizar las asistencias de Zoom. Y los cuestionarios, a lo mejor, si no puedo recuperar las notas de los cuestionarios, no sé si puedo utilizar eso. Y bueno, en todo caso, estoy ahorita un poco estresado por ese tema. Yo espero que lo arregle. Si no, ¿para qué tenemos una plataforma virtual si no va a servir? El punto es que están subiendo muchos archivos. Yo personalmente creo que mis documentos que yo les pido a ustedes no son pesados, ¿verdad? Creo que mis documentos no han de pesar más allá de 1 megabyte, pero de repente hay compañeros que están mandando trabajos que pueden pesar 5 megabytes o que son individuales, entonces eso le carga de peso a la plataforma. Peor si están subiendo videos, esos son súper que pesados. Entonces yo en mis otros paralelos les he pedido que me suban los links de los videos, o sea que los videos los suban a YouTube o a alguna otra repositorio de la nube y que simplemente me envíen el link. Y yo con el link reviso los videos y listo.
como la mayor, no todos los docentes tienen formación informática, entonces hay algunos docentes que de repente están utilizando el aula virtual como un drive y entonces están sobrecargando de información. Bueno, joven, entonces estamos con ese problema. Bueno, entonces terminamos con lo que es el proyecto PIS, ¿verdad? Ahí están las notas. Y no sé, me gustaría escuchar las opiniones de ustedes. ¿Qué les pareció? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? ¿Les fue complicado? ¿Aprendieron algo? ¿Les gustó la experiencia? Me gustaría saber un poco de cómo es el proyecto PIS, cómo fue desde su propia perspectiva. Entonces, los escucho. Tienen muchas opiniones, ¿verdad? Están que se pelean ahí por el micrófono. No hay reflexiones, jóvenes. Reflexiones positivas o negativas que les ha dejado el proyecto PIS. Ya veo que no hay opiniones. Eh, Podría decirse que es bueno porque digo, no tienen opiniones, entonces quiere decir que todo está bien, ¿verdad? Pero asumo yo que cuando hay silencios es cuando a veces uno quiere decir algo, pero no se atreve a decirlo. Eh, Eso me indica, a mí me deja la sensación como de que hay inconvenientes o que han tenido inconvenientes, pero que no los desea exponer de manera pública, ¿no? Eh, ¿Qué les puedo decir yo? Lo que les puedo decir es de que es bueno que ustedes se expresen, que ejerzan su opinión. Recuerden ustedes que aquí los estamos formando como profesionales, no los estamos formando como personas operativas, estamos formándolos como profesionales que van a tener criterio, que van a tener razonamiento, análisis. Entonces, este es una buena plataforma y desde ya, ustedes que están en primero, es un buen momento para comenzar a desarrollar pues su carisma, ¿verdad? Su imagen social, ¿no? Entonces, yo pensaría que es un buen momento para participar. De hecho, en los proyectos PIS tuvieron que participar. eh, lo hicieron más o menos, ¿verdad? Por ejemplo, yo fui a la presentación de un grupo donde hubo una señorita que se manejó muy profesionalmente, o sea, supo captar la atención del público. Entonces, me pareció muy bueno. Lo malo es que ese grupo solamente tenían a esta señorita y el resto de participantes, pues no, su presentación no fue tan buena. Entonces, la presentación buena con una presentación no tan buena, el contraste se nota, ¿verdad? Y eso hace que el grupo no se vea bien, ¿no? En el caso de ustedes estuvieron un poco más homogéneos, sin ser excelentes, pero tampoco fue pésima su presentación. Entonces tuvieron un buen performance. Pero eso deberían de ponerlo ustedes cada que tengan la oportunidad de hablar, de interrumpir. Deberían hacerlo porque, como les digo, ustedes van a ser profesionales. El día de mañana ustedes van a tener que interrumpir a un jefe, decirle, se equivocó, no es así, tengo esta idea. Entonces, se requiere que ustedes sean profesionales que participen, ¿no? En este caso, como no quieren participar, no sé si les da algo de timidez o tal vez no hay nada que decir. Si no hay nada que decir, eso sería también un poco triste, porque quiere decir que la mayoría tal vez no colaboró de la manera suficiente que se sienta en derecho de argumentar algo, ¿sí? Entonces, bueno, yo simplemente como no tengo su retroalimentación, estoy, Una pregunta, licenciado. dígame, En las notas que puse el cumplimiento a Román Delgado, Alex Paul y Ruiz Navarrete, le voy a poner 8. ¿a quién? A Román Delgado y Ruiz Navarrete.
Porque en la parte del diseño, cuando fue el diseño, yo le pedí que básicamente que hicieran una definición de los procesos. Y para eso había que investigar y eso. Y a Ya, la final terminaron pasándome un copia y pega de- uno me pasó de una explicación de cómo agregar recordatorios en una aplicación que era de Google, que básicamente no tenía nada que ver y yo le expliqué. Y otro me pasó la definición de las pantallas, cuál era. Y básicamente pues, ellos casi no ayudaron mucho, pues nomás en unas partes sí me ayudaron. ya recuerde que cuando yo puse estas notas, yo las concilié con los líderes del proyecto, entonces ustedes estuvieron en ese momento de acuerdo. Y usted como líder del proyecto, pues está haciendo la rectificación y entonces ahí está la rectificación. Y en cumplimiento también iría la participación. No, o sea, lo que pasa es que yo tengo que ponerles una sola nota. Por ejemplo, si ustedes sacan, digamos que sacan 10, entonces los que tienen aquí 10 llevan el 10 y los que tienen 8 pues llevarían solamente 8 de 10. Entonces, es la nota total de ustedes, solamente que yo lo tengo con una sola nota, y es la nota que ustedes sacarían. En documentación usted preguntó si había qué decían, si había que subirle el puntaje porque tenía 7. Diga. Yo les pregunté por qué de repente el grupo de documentación de repente no cumplieron como se esperaba, pero también es cierto que sí trabajaron. Y hubieron grupos que el trabajo de esos grupos fue un poco menos estresante. ¿Sí? Entonces Es que, lograron conseguir una mejor nota porque su trabajo fue un poco más fácil. Por eso decía yo que como en promedio el curso sacó 8, entonces yo creo que ellos como grupo también se merecen el 8. claro, pues tienen que subir nota 8 porque era un trabajo difícil, pues. Sí, entonces no cumplieron con todas las expectativas, pero de todas maneras sí trabajaron. Entonces, de repente ellos van a decir, no, nos tocó más responsabilidad y los otros tienen mayor nota que nosotros. Entonces, en general, el rendimiento del curso ha sido de 8 y los líderes que de paso expusieron, o sea, que tuvieron más responsabilidades, a ellos les estoy reconociendo la participación porque hemos trabajado y entonces hay que reconocer eso. Dígame. Sí, lo pone encendido y a lo que termina la partida. Un compañero también que en la exposición ayudó también dando una parte sobre diseño, que, o sea, no tocaba exponer, pero respondió una pregunta. ¿Quién fue? ¿Sí? Kevin Olvera, que tiene 9, Kevin Olvera. ayudó en la parte de la exposición y dio Yo creo que Kevin Olvera estaba encargado de algo. Sí, sí, realmente él sí ha estado bien colaborativo. Entonces, sí, no sé por qué creo que ese día no podía hacer y por eso no fue bien, pero sí, él estaba presente en todo este proceso. Gracias por hacerme acuerdo. Ya, entonces estas son las notas, tal vez a los compañeros que tienen 0, ¿verdad? Tal vez a los compañeros que tienen 0 por acá y tal vez no les vaya tanto 0 porque a veces se considera si asistieron a las reuniones, ¿verdad? Entonces ahí están en modo fantasma, pero asisten a las reuniones, eso también tiene una calificación. Entonces a lo mejor no saquen el 0 de lleno, pero ya veamos, ¿no? Porque eso tiene una rúbrica. Yo lamentablemente no tengo la rúbrica para hacer el cálculo. Entonces, esas serían las notas jóvenes. Entonces, esto ya quedó de esa manera. Y nosotros vamos a seguir avanzando. Creo que mañana también tenemos clase, ¿verdad? Entonces, no tenemos mucha prisa realmente. Ya nos hemos quedado en la diapositiva 6.2. Voy a revisar esa diapositiva.
Bueno, espero entonces que lo que es el proyecto PIS, pues puedan seguir mejorando, trabajen en equipo, colaboren todos, ¿verdad? Anímense a participar, a dar sus criterios, es lo que les podría decir para que vayan desarrollándose mejor. Y yo también estoy con la expectativa, a ver cuánto sacamos, espero que saquen una buena nota, ¿no? Yo les digo, yo calculo que entre 7,5 y 8 hubo un grupo ahí, que expuso y que el jurado lo calificó muy mal ese grupo, ¿verdad? Aunque yo les puse creo que mejor nota de todos los compañeros, pero el jurado los calificó muy mal, pero los calificó muy mal porque ese grupo tenía problemas. Ese grupo es conocido por ser un grupo que tiene problemas. Entonces los compañeros docentes, pues como ya conocían el grupo, no los calificaron tanto por el trabajo, sino que los calificaron por la imagen. ¿Se acuerdan que yo les decía la imagen? Entonces ellos justificaron su proyecto, presentaron su proyecto, la documentación tenía errores, pero no estaba tan malo tampoco. La presentación del grupo no fue excelente, pero defendieron las ideas y también pusieron allí, eh, expusieron sus problemas que tuvieron. Entonces, sí tuvieron problemas y el jurado, digamos que no consideró nada de eso, o sea, no consideró nada de eso, sino que ellos consideraron que ese grupo, como ya ellos habían trabajado allí, ya saben que ese grupo es un grupo dividido, que se pelean, que no se aportan, que no se colaboran, que no hay trabajo en equipo, entonces los calificó por eso de allí, ¿no? Aunque el trabajo no fue excelente, tampoco era para que sea así súper quemado. Y eso es lo que pasa con el grupo. Entonces mi recomendación sería que los que están aquí en este curso, y para los próximos proyectos, todos colaboren, se involucren, se ayuden, trabajen en equipo, porque se avanza mucho más rápido, ¿no? No pueden ustedes estar esperanzados de que 3, 4 personas van a hacer la mayoría del trabajo. Tienen que todos colaborar. Y de esa manera ustedes van a hacer un equipo de trabajo. Conozco un curso que ya tienen su equipo de trabajo, ellos ya ese curso, yo creo que ya salieron, pero ese curso así mismo ya sabían quién hacía la documentación, quién investigaba, quién desarrollaba, entonces ya se habían formado y ya sabían cómo trabajar y presentaban buenos proyectos. Entonces tenemos ese grupo que les estoy mencionando, el otro grupo que les digo que se llevan mal y que los calificaron mal, no por lo que presentaron, sino por su precedente. Y tenemos el grupo de ustedes que son un grupo que recién comienza, que han tenido tropiezos, como es normal. Estos proyectos son para tener tropiezos y para resolverlos. O sea, no es para quedarse con los errores, sino para pasar esos obstáculos que se presentan. Y yo esperaría que a la larga ustedes puedan mejorar, ¿no? Ese sería mi propósito, que ustedes puedan mejorar. Bien, estábamos hablando, la otra vez hablamos de un poco de diagramas, entonces ahora vamos a hablar de la interfaz gráfica del usuario y los elementos que la conforman. Estos elementos pues van a ser importantes porque es la cara que da el sistema al usuario y el usuario juzga al sistema por lo que ve, ¿no? Así como cuando usted tiene a su novia, pues y dice, no, mírala, es bonita, mírala, se viste bien. Entonces usted, digamos que el amor le entra por los ojos, asimismo al usuario el amor del sistema le entra por lo que ve, ¿no? Ya después, si su novia es tóxica, si su novia tiene mal genio, usted dice, no, yo pensaba que era bonita, pero es problemática. Entonces asimismo el sistema que se ve bonito, ya después, pues si el sistema no procesa bien, entonces parecía bonito, pero realmente era malo el sistema. La idea es de que ustedes hagan sistemas bonitos y prácticos, es decir, que sean bonitos por fuera y bonitos por dentro, así como las relaciones que ustedes pueden buscar, ¿no? Una relación que sea bonita por fuera y bonita por dentro. Bueno, entonces, haciendo esta analogía, vamos a hablar ahora de la interfaz gráfica del usuario, lo que se conoce como GUI, ¿verdad? Interfaz gráfica del usuario, o en inglés Graphical User Interface. Y esta es la interfase que se va a caracterizar porque maneja lo que son imágenes, objetos gráficos
y utilizan estos objetos para representar información y a su vez estos objetos responden a ciertos eventos, ¿verdad? Que son acciones que se pueden ejecutar en este interfaz, ¿no? Entonces los objetos responden a ciertas acciones que el usuario puede hacer. Hoy en día, ¿verdad? A estas alturas de la vida, los sistemas operativos, pues la mayoría tienen interfaz gráfica porque esto es lo que el usuario quiere. El usuario no quiere saber nada de comandos ni de cosas que no entiende. El usuario quiere ver dibujitos, ¿verdad? Y a través de manipulación de estos dibujitos quiere hacer operaciones que deben de ser intuitivas, ¿no? De hecho, ese es el éxito de Windows, de Microsoft, que hizo una interfaz sumamente amigable para el usuario. Entonces el usuario nunca había tocado una computadora, pero sabía esto de arrastrar, de soltar, y eso les permitió a los usuarios adaptarse rápidamente a esta interfaz. Antes de que exista la interfaz gráfica, pues existía lo que se denominaba los terminales o las consolas que tenían una interfaz de línea de comando. Una interfaz de línea de comando es una pantalla negra, ¿verdad? Con unas letras blancas allí, donde la computadora está esperando que usted le diga qué hacer. ¿Cómo le va a decir qué hacer? No le va a decir con el micrófono, no le va a decir con tarjetas perforadas, sino que le tiene que escribir allí a punta de línea de comando lo que la computadora tiene que hacer. Estos comandos, también conocidos como instrucciones, son los que realizaban procesos, ¿no? Entonces, si usted quería copiar un archivo, tenía que ponerle copy file, el nombre del archivo, para poder hacer una operación. ¿Qué más? Y bueno, interfaz típica de usuario, pues ya ustedes saben, son Windows. También tenemos en Linux, tiene los escritorios como por ejemplo el X Windows, y por ejemplo la Mac tiene también su propio escritorio, así como el OS X, ¿no? Entonces, todos estos sistemas operativos tienen interfaces gráficas. En el Linux la interfaz gráfica no es nativa, sino que es opcional. La interfaz gráfica del usuario va a permitir una representación de la información en la pantalla o una representación de los objetos, los cuales permiten la entrada, ¿verdad?, de datos a través del teclado, o puede ser a través de una palanca de juegos o de un ratón, ¿no? Entonces, estas interfaces gráficas pueden utilizarse en conjunto con estos dispositivos de entrada. Obviamente, si yo tengo un sistema operativo que puede manejar una interfaz gráfica, es decir, que puede responder a los eventos y acciones del usuario, que interactúa con estos objetos gráficos, obviamente voy a requerir que el software que administra el sistema operativo, ¿verdad?, tenga que considerar un mayor número de combinaciones de eventos que puede realizar el usuario, ¿no? Entonces, las interfaces gráficas obviamente involucran un mayor desarrollo de código. Bien, cuando nosotros en la interfaz gráfica manipulamos un objeto, es decir, que lo movemos, le hacemos clic sobre él, lo arrastramos, lo soltamos, le ponemos el botón derecho, nos ponemos sobre él, ese objeto genera una retroalimentación, es decir, envía una información al sistema operativo indicando que algo está ocurriendo con él. No, entonces el sistema operativo, al detectar que este objeto está sufriendo algún tipo de acción sobre él, el sistema operativo responde con alguna acción u operación que responde a ese evento, ¿no? Entonces los elementos gráficos generalmente responden, ¿verdad?, a las acciones que el usuario está ejecutando. Bien, para crear las interfaces gráficas de usuario, se tiene que generar un modelo apropiado, ¿verdad?, que represente el modelo conceptual, un modelo conceptual aceptable
para el entendimiento del usuario. Si ustedes están diseñando una interfaz gráfica de usuario para las intranets, la intranet es una red interna de una organización, o la extranet es la red externa a la organización, entonces probablemente ustedes tengan que diseñar páginas web, y estas páginas web pues tienen que tener una mejor planeación, ¿verdad?, de los objetos que están allí y de las acciones que van a responder estos objetos. Entonces, es allí la importancia de la interfaz gráfica. De aquí vamos a conocer los elementos de la interfaz gráfica. La mayoría de estos elementos ustedes ya los conocen, pero de todas maneras los vamos a ver aquí, ¿no? No todas las interfaces gráficas manejan los mismos elementos, pero hay elementos que ya son conocidos a lo largo del tiempo. Obviamente nuestra base es Windows, entonces nuestro primer elemento es un cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo va a ser utilizado para tener una breve conversación con el usuario. Puede ser informativo o puede ser para intercambiar información. Entonces es la pantallita que nos sale por allí y que nos da un mensajito y que a veces nos dice sí, no, cancelar, seguir, ok, etcétera, etcétera. Entonces este sería un cuadro de diálogo donde podemos tener un diálogo con el usuario, ¿no? Entonces le aparece allí en su interfaz gráfica y el usuario sabe que el sistema operativo le está diciendo algo. También tenemos los menús. Los menús los vamos a encontrar en muchas interfaces gráficas. Los menús contienen toda la información de las acciones, operaciones y opciones que tiene el software que estamos examinando. Entonces, por lo general, aquí en los menús están todas las opciones, ¿verdad? Opciones y acciones que puede hacer el software. Aquí los estamos viendo. Generalmente se los agrupa por secciones, como estamos viendo aquí. Este sería el menú de un explorador. Y una cosa también que encontramos en los menús es que algunas opciones se pueden acceder navegando por el menú. Obviamente aquí ustedes conocen todas las opciones del sistema, pero también existe un método abreviado que utiliza una combinación de teclas. Entonces, en los menús por estándar, ¿verdad?, vamos a encontrar ciertas acciones que se pueden acceder a ellas a través de la combinación de teclas. Entonces, esto cuando ustedes construyan sus interfaces, ya saben que tienen que poner aquí en el menú todas las opciones y también pueden ponerle teclas de método abreviado, ¿verdad?, para no estar navegando. Como aquí están todas las opciones, navegar yo con las flechitas arriba hacia abajo, izquierda, derecha, puede tomarme un tiempo hasta llegar a la opción, pero si es una opción que yo utilizo mucho, entonces yo hago la combinación de teclas, control la tecla que requiero utilizar, y de esa manera puede acceder a la opción sin navegar por el menú, ¿no? Entonces, dos maneras de ejecutar las acciones del menú. Bien, otro elemento que nos podemos encontrar son las pestañas de propiedades. Las pestañas de propiedades generalmente agrupan propiedades o configuraciones que están ordenadas por sección, ¿no? Entonces aquí tenemos las pestañas, ¿verdad? Aquí tenemos una ventanita de la red de área local y aquí está la sección general, autentificación y avanzado. Generalmente, cuando ustedes diseñen, ustedes van a utilizar las pestañas, ¿verdad?, o los formularios de pestañas para poder organizar la información cuando la información, cuando es una sola información, pero se puede organizar por pestañas. Ustedes pueden utilizar estas pestañas, o cuando el formulario no tiene tanto espacio en la pantalla, entonces pues, ustedes pueden utilizar las pestañas para cubrir más áreas con un control, ¿sí? Entonces ahí ustedes utilizan las pestañas. Otro elemento que nosotros podemos encontrar son las barras de herramientas. Las barras de herramientas son unos botoncitos chiquitos, son unos iconos que nos van a permitir el fácil acceso a alguna de las opciones del sistema, ¿sí? ¿Cuántas opciones del sistema? Aquí no vamos a encontrar todas las opciones del sistema. Aquí solamente vamos a encontrar las acciones más comunes que utiliza el sistema. Entonces, la barra de herramientas, así como vemos aquí en el explorador, va a tener como botoncito las opciones que más utilizamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en vez de estar yendo al menú y buscando en el menú, o si de repente yo no quiero hacer la combinación de teclas, yo con el mouse
puedo presionar un clic y ya estoy ejecutando la acción que deseo. En algunos sistemas, las barras de herramientas son configurables porque de un usuario a otro usuario pueden tener preferencias de uso de botones diferentes, ¿verdad? Entre el uno y el otro. Entonces, algunas barras de herramientas son personalizadas. Se me ha tapado la nariz. Espero que no sea alguna cosa fea. Bien, ¿qué más? También cuando diseñamos menús o estamos en una interfase gráfica, vamos a encontrar los que son conocidos como los wizards o como los asistentes. Entonces son pequeñas pantallas que nos van a guiar en la ejecución de un proceso. Cuando un proceso es muy complicado, podemos encontrar estas ayudas que paso a paso nos guían opción por opción a realizar alguna actividad, ¿no? Entonces, las típicas pantallas de ayuda o wizard son las pantallas de instalación o desinstalación de algún software o algún programa, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí estamos viendo un wizard para la instalación del navegador Firefox. Entonces ahí tenemos el botón de siguiente y mientras vamos avanzando, vamos configurando, ¿verdad? Parte por parte el software que estamos instalando. Entonces los wizards ayudan a los usuarios comunes y silvestres a instalar de manera fácil algún tipo de programa cuando no tienen experiencia. También nosotros tenemos las ventanas, ¿verdad? El nombre de Windows, nos lo recuerda. Las ventanas van a ser áreas visuales, generalmente se presentan en forma rectangular, que contienen una interfaz de usuario y generalmente nos muestran la salida o la entrada de datos, ¿verdad? Para ciertos procesos. Generalmente estas ventanas responden, ¿verdad? O son manipuladas o manejadas por un puntero de un mouse, o sea, responden a este tipo de eventos. También, aparte de las ventanas, tenemos lo que es el entorno de escritorio. El entorno de escritorio ya viene a ser la recopilación de todos los elementos de la solución completa que se le presenta al usuario. Y dentro de este escritorio, pues aquí vamos a encontrar iconos, barras de herramientas, aplicaciones, y vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con las herramientas que maneja el usuario. Como su nombre le dice, el escritorio, cuando ustedes son un gerente general en su escritorio tienen el periódico, tienen el reloj, la calculadora, la máquina de escribir, los reportes, ¿verdad? Todo tienen en el escritorio, entonces asimismo el escritorio pues es su ambiente de trabajo digital donde ustedes van a encontrar allí todo lo necesario para poder trabajar. Los escritorios en general proporcionan una interfase amigable y fácil de realizar operaciones. Realizar operaciones allí, ¿no? Entonces, esta sería la interfaz gráfica. ¿Cuál es la importancia de la interfaz gráfica? Bien, hay ciertos programadores o desarrolladores que han trabajado por mucho tiempo en las consolas. Cuando ustedes trabajan con las consolas, digamos, tipo Unix, tipo Linux, trabajar en modo de línea de comando es muy rápido, el software es muy ligero, ¿verdad? Y las respuestas son muy rápidas. Entonces, este tipo de usuarios, aunque no son muy amigos del ambiente gráfico porque piensan que allí es más lento, son capaces de utilizar el ambiente gráfico. O sea, no es excluyente, ¿no? Pero el resto de los usuarios, la mayoría de los usuarios mortales, ¿verdad? Son los usuarios de casa y los usuarios de casa no están interesados en aprender a manejar Linux. Estos usuarios de casa son considerados los usuarios finales y estos usuarios finales esperan una interfaz que sea amigable. De hecho, el éxito de Microsoft es porque Microsoft dijo, bueno, vamos a hacer que para la persona común utilizar una computadora sea fácil. Y por eso es que hoy en día, pues todos los usuarios tienen una computadora porque el sistema, la interfase de Windows es fácil de utilizar.
Ya, entonces, aquí estamos viendo la importancia de la interfaz gráfica, que tiene que ser amigable, tiene que ser rápida, eficiente, llamativa, para que los usuarios pues les guste y la utilicen. Bien, aquí también hace hincapié de que estas interfaces, al ser coloridas y llamativas, pues es más fácil captar la atención del usuario y poder venderle este tipo de sistemas. Aquí también habla de un punto. Por ejemplo, si yo vendo un sistema seco, un sistema feo, el sistema puede ser muy bueno, pero el usuario no lo va a pagar. Mientras que yo puedo vender un sistema no tan excelente, pero tiene buenos colores, buenas imágenes, buenos iconos, entonces probablemente el comprador me pague un mejor precio por mi producto, aunque no sea el mejor, que por un producto que aunque sea mejor, no se vea bien, ¿no? Es algo así como que si usted conoce una chica que es muy bonita, entonces probablemente usted piense que a esa chica le va a gustar cosas más caras, y si usted conoce una chica que es un poco más sencilla, entonces usted seguramente no va a ser tan gastador, ¿verdad? A lo mejor le va a invitar una salchipapa y no le va a invitar una cena en un buen restaurante. Vamos. Ya, entonces una mejor interfase gráfica puede hacer que el software se vea más caro, ¿verdad? Porque realmente es difícil para un cliente, es difícil saber cuál es el algoritmo, cuál es la estructura, cuál es el desarrollo que usted hizo con ese software, pero si lo ve bonito va a pensar que lo vale, ¿no? Entonces, no es lo mejor, pero es la realidad del mercado. Bien, anteriormente, para ustedes es normal, pero antes que una computadora tenga micrófono, parlantes, sonidos, era una maravilla. Cuando salió esa tecnología, se llamaba la tecnología multimedia, donde decían que usted podía leer 600 megabytes de información de un disco óptico. Entonces, eso wow, mucha información, ¿verdad? Ahí se utilizaba la enciclopedia en carta, se utilizaba en estos CDs, ¿verdad? Y aquí había sonidos, imágenes y de todos. Esto era muy cotizado en aquella época, ¿no? Hoy en día, para ustedes esto es normal, pero no siempre fue así, ¿no? Entonces, todo esto de aquí se conocen como efectos multimedia. Cuando usted hace un clic que suene, que existan efectos, que existan movimientos, todo eso de allí no era, no era tan común en alguna época. Vamos viendo algunas interfaces. Por ejemplo, aquí tenemos la interfaz de un formulario. Los formularios pueden ser de entrada y salida, y los formularios se pueden utilizar para construir pantallas de ingreso o salida de información, ¿no? En este caso, dice aquí que estamos viendo un formulario web. Este formulario web va a contener datos o parámetros de entrada, de salida, que el usuario debe de conocer. Cuando ustedes hagan interfaces de formularios, las interfaces de formulario tienen que tener el mismo sentido lógico que el formulario físico. Deben de ser parecidos, para que un usuario que está acostumbrado a buscar la información al formulario en determinada área, también digitalmente lo busque en la misma área. Entonces los formularios tienen que ser equivalentes a su formulario físico. Aquí tenemos una interfaz en modo de línea de comando, y la interfaz es simple, es simplemente ver la pantalla con el fondo
negro o blanco, ¿verdad? Y las letras negras o blancos, y allí no hay nada a no ser que usted escriba algo, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden escribir comandos, ¿verdad? Y una vez que ustedes escriben los comandos y hacen combinaciones de teclas o frases, entonces ahí ustedes ejecutan una acción. Pero la computadora no les va a entender lo que ustedes hablan, no les va a entender que ustedes arrastren gráficamente algo. Eso es una interfase muy sencilla, muy simple, que acepta comandos. Hoy en día, por ejemplo, tenemos la interfase del PowerShell de Windows. El PowerShell de Windows es una interfaz de modo de línea de comandos que tiene, creo que, más de 5.000 comandos para ejecutar. Entonces, no es fácil, ¿verdad?, aprenderse todo el lenguaje para poder programar en una computadora, ¿verdad? Y, por ejemplo, PowerShell, que de Windows, tiene como más de 5.000 comandos, pero se supone que en PowerShell usted puede hacer lo mismo que hace en modo gráfico, pero a punta de línea de comandos. También tenemos otras interfaces de usuario. Por ejemplo, tenemos unas interfaces que nos permiten utilizar el lápiz óptico o las pantallas táctiles o también el reconocimiento de voz. Entonces, tenemos nuevas interfaces. Cada una de estas interfaces tiene sus propios atributos y aplicaciones. Por ejemplo, si ustedes hacen una aplicación de inventario, probablemente ustedes pongan una interfaz de lectora de código de barras para hacerlo más rápido. O si ustedes hacen una interfaz de punto de venta, probablemente su interfaz de punto de venta contemple una pantalla táctil, ¿verdad? O dependiendo de su sistema, ustedes van a poner diferentes interfaces. Es importante que ustedes diseñen y sepan qué interfaz van a utilizar, porque su diseño va a ir en función de la interfaz. Si yo voy a hacer una interfaz táctil, probablemente los botones que yo ponga van a ser más grandes para que el usuario pueda presionar los botones con el dedo, ¿no? Entonces tengo que considerar eso allí al momento de que estoy haciendo un diseño. Bien, ¿cómo vamos a evaluar las interfaces o cómo vamos a saber si la interfaz es buena o no? Para poder evaluar las interfaces vamos a aplicar algunas normas. La primera norma es que hay un periodo de entrenamiento de los usuarios, ¿verdad? Que debe ser, que puede ser un periodo corto, ¿no? Entonces yo a un usuario nunca le digo este es el software, sino que tengo que entrenarlo, tengo que decirle, mira, así se va a utilizar el software, así vas a ingresar la información, así te vas a mover, esta es la combinación de tecla, esta es la ayuda, este es el menú, etcétera, etcétera. Entonces los usuarios tienen que ser entrenados para utilizar interfaces que antes no han manejado. De lo contrario, los usuarios se asustan y piensan que pueden dañar algo y no tocan nada. Segundo, los usuarios antes del entrenamiento deben de poder introducir comandos sin pensar o sin consultar el menú de ayuda del usuario. Esto quiere decir que yo al usuario, para el usuario, ¿verdad? Para que el usuario pueda utilizar bien una aplicación, no tiene que estar viendo, pongo la ayuda o preguntando, ¿cómo es que hago esto? Sino que el usuario ya tiene que, por su conocimiento, por su experiencia, ya tiene que saber manejar la aplicación. Lo que buscamos es que los usuarios sean ágiles y no que tengan problemas. Para lograr esto de aquí, las pantallas que diseñemos tienen que ser consistentes. Por ejemplo, si en una pantalla la ayuda es con la combinación de tecla F1, ¿verdad? Y si en esa misma pantalla para grabar un documento se utiliza la tecla especial F10, entonces en otra pantalla la ayuda también tiene que ser F1 y para grabar la información tiene que ser F10. Es decir, tenemos que ser consistentes con nuestro diseño. No vamos a hacer que en una pantalla la ayuda sea F1 y en la otra pantalla la F1 se borra toda la información, porque estamos provocando errores potenciales. Entonces, el usuario tiene que estar familiarizado con la interfase y la interfase tiene que ser congruente con las otras pantallas para que para el usuario sea más fácil familiarizarse con el sistema. Bien, las interfaces no siempre son perfectas. Algunas interfaces pueden cometer errores, pero estos errores deben ser errores mínimos, errores como está una falta ortográfica
o está movida un salto de campo, ¿verdad? No tienen que ser errores que tengan que ver con un mal diseño, ¿no? Pueden ser errores humanos, pero no errores de fondo, ¿verdad? O errores grandes. Ya. Cuarto, el tiempo que los usuarios y los sistemas necesitan para recuperarse de los errores debe ser corto. Es decir, que si en nuestra aplicación hay un error, la manera de recuperarse el error es rápido, ¿verdad? No es que tengo que decirle, no, espérate una semana, que tengo que hacer el levantamiento de la novedad, la aprobación y todo eso. No, sino que le digo, mira, la letra está muy chiquita. Ya te la corrijo y el día siguiente ya está corregido, ¿no? Entonces, debe de poder recuperarse rápido de los errores. Los usuarios poco frecuentes deben de poder aprender a usar el sistema en poco tiempo. Es decir, que el sistema no tiene que ser algo complejo, sino que el sistema tiene que ser fácil, incluso para los usuarios que no utilizan a cada rato el sistema. Entonces, para ellos también el sistema debe estar diseñado de tal manera que sea familiar. Bien, aquí vamos a ver los lineamientos para diseñar las cajas de diálogos. Entonces ya habíamos mencionado que los diálogos permiten la comunicación entre la computadora y el usuario. Y un cuadro de diálogo tiene que facilitar, ¿verdad? A las personas cómo utilizar la computadora para que no tengan frustración. Yo me he topado con sistemas, por ejemplo, yo he hecho alguna combinación de teclas y yo pienso que está procesando y de repente llega alguien y me dice, no, no estás procesando, no está esperando nada del sistema. Entonces esos son sistemas poco amigables, ¿no? Entonces un sistema amigable sería un sistema que me dice, se comenzó la operación, se terminó la operación. Hay sistemas que no avisan cuando se terminó la operación y el usuario está sentado, esperando, y no sabe si puede tocar o no puede tocar nada. Entonces, los cuadros de diálogo son importantes para tener al usuario bien comunicado, ¿no? Entonces, las claves para diseñar un buen formulario es que existe una comunicación significativa, es decir, que el sistema sea comunicativo de todo lo que está pasando y obviamente que el usuario entienda qué es lo que está pasando con el sistema. Es decir, si yo le digo se ha producido el error 348, llama al administrador, el usuario no va a saber. Pero si yo le digo se ha producido un duplicamiento de la factura número tal, entonces probablemente el usuario tenga un mejor razonamiento de lo que está pasando. Para el usuario tenemos que provocar la acción mínima, es decir que yo no puedo hacer una aplicación donde el usuario tenga que dar 5 clics para hacer una operación. Se supone que hay una regla en el diseño de sistemas que dice que un usuario debe estar a máximo 3 clics de lograr lo que quiere, ¿no? Entonces, si yo tengo que dar muchos clics o muchos aceptar, entonces tengo un sistema que no es ágil y que está molestando al usuario. Entonces, aquí el usuario es nuestra prioridad y tenemos que dar la acción mínima del usuario, es decir, que el usuario teclee menos, escriba menos, dé menos clic, ¿verdad? Y ahí esté como un mero observador. Y el funcionamiento del sistema, del diseño, tiene que ser normal y consistente, es decir, que todas las pantallas sean similares y coherentes a las pantallas que estamos diciendo. Bien, ¿qué es la comunicación significativa? Es decir, que el sistema va a presentar información con claridad al usuario, ¿verdad? No le va a mandar mensajes codificados, ni nada de eso. Tal vez ustedes como gente de sistemas pueden entender cierta codificación, pero el usuario no lo va a entender, por lo tanto tenemos que hacer mensajes que el usuario pueda interpretar. ¿Sí? Para lograr eso, nuestras pantallas de diálogo tienen que tener un título apropiado. Por ejemplo, si le pongo mensaje al usuario, entonces tiene que haber un mensaje al usuario. Si pongo en la pantalla error del sistema, entonces tiene que haber un error del sistema, ¿no? Entonces, los títulos tienen que tener un significado coherente con la información que vamos a mostrar. Generalmente cuando hacemos sistemas a veces tendemos a utilizar abreviaciones, ¿verdad? Por ejemplo,
ponemos PC, ¿verdad? Ponemos, qué sé yo, otra abreviación, ponemos SO para sistema operativo. Entonces, algunos usuarios no reconocen estas abreviaciones o no están tan familiarizados. Entonces, una comunicación significativa sería evitar el uso de las abreviaciones para que el usuario pueda saber lo que está pasando, ¿no? Los programas de consulta dicen deben de desplegar códigos significativos, así también como datos en formatos editados. Tal como, por ejemplo, desplegar las diagonales entre mes, día y año en el campo de fechas, o comas o puntos decimales en el campo de entidad. Es decir, que nosotros, cuando hacemos un formulario de entrada de datos, nosotros debemos de poner, en vez de que el usuario ponga, por ejemplo, Guayaquil, le ponemos ahí la lista de ciudades para que la escoja. En vez de que el usuario ponga soltero o casado, ponemos ahí un checkbox para que solamente haga clic para saber si es soltero o casado. Si el usuario pone las fechas, nosotros ponemos las barras separadoras de día, mes y año para que el usuario no las tenga que escribir, y de esa manera le ayudamos a escribir más rápido el formato de la fecha. Si el usuario va a escribir cifras, ahí nosotros le ponemos ya directamente el punto decimal o las comas decimal o los separadores de miles, según sea el caso. Entonces, lo que buscamos es que el usuario ingrese o haga el mínimo esfuerzo para ingresar correctamente la información, ¿verdad? Y nosotros validar esa información. Es lo que buscamos al momento de capturar la información. Cuando nosotros damos instrucciones a los usuarios, en estas instrucciones tenemos que indicar cuáles son las teclas de función disponibles. Por ejemplo, si la F1 tiene la ayuda, si la F10 hace la grabación, si la F9 hace un reverso. Todo esto tiene que estar en conocimiento el usuario para que él pueda manejarse bien con nuestro aplicativo. A veces, cuando nosotros tenemos operaciones en nuestros formularios, nosotros podemos cambiar la interfaz gráfica del cursor, ¿verdad? Esto es de mucha ayuda cuando ustedes están haciendo una operación y el cursor se pone, por ejemplo, en el relojito de tiempo. Ustedes ya saben que esa operación está en uso o está realizándose. Muchas veces, en muchos programas no cambian la interfaz del ratón y nosotros no sabemos, como usuarios, que hay una operación en curso o que tenemos que esperar algo. Entonces esto puede provocar errores, ¿verdad? Y la idea es que estos errores no se produzcan. Algunos usuarios van a tener menos habilidad que otros y por lo tanto requieren más comunicación. Es decir, que el sistema sea un poco más comunicativo con ellos. Por ejemplo, en mi experiencia, los usuarios administrativos comprenden mejor los sistemas y los usuarios operativos pues a veces son más temerosos con los sistemas. Los sitios web, ¿verdad? Cuando estamos hablando de diseñar sitios web, deben desplegar texto e instrucciones que guíen al usuario a través del sitio, es decir, no lo podemos dejar solo. Estos usuarios de aquí no son nuestros usuarios, son usuarios invitados y por lo tanto el camino para ellos debe de ser más fácil. Los sitios en intranet pueden tener menos diálogo. Los sitios en intranet son la información interna de la empresa. Allí todos están capacitados y todos hablamos el mismo idioma. Por lo tanto, no necesitamos tanto diálogo, ¿verdad? Los gráficos en Internet deben de tener descripciones de texto desplegables. Cuando las imágenes se usan como hipervínculo, entonces no le ponemos una imagen allí al usuario, sino que también tiene que tener un texto descriptivo para que sepa qué es lo que hace o representa esa imagen, ¿verdad? Esto ayuda a que los usuarios pierdan la incertidumbre de saber si esa imagen representa, qué es lo que representa esa imagen. Entonces tenemos que ser comunicativos en nuestras interfaces de Internet. También en nuestros formularios a veces tenemos una línea de estatus. Por ejemplo, en Word tenemos también una línea de estatus. La línea de estatus nos dice mensajes de lo que está pasando con el sistema, pero no interrumpen al usuario, es decir, el usuario ve en la parte de abajo que dice procesando o copiando o conectando, pero no le tenemos un cuadro de diálogo donde el usuario tiene que poner OK para aceptar el mensaje. Entonces, las líneas de estatus es otro mecanismo que sirve para
dar comunicación significativa al usuario sin interrumpirlo. Se debe proporcionar pantallas de ayuda de fácil uso. Entonces las pantallas de ayuda, por lo menos en mi época, eran tipo páginas web donde yo desplegaba un tema y si había algo que no sabía, le daba clic allí y me llevaba a el concepto de esa palabra o tema que yo no sabía, ¿no? Entonces, las ayudas tienen que ser de fácil uso, tienen que tener búsquedas, tienen que estar separadas por temas, etcétera, 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 todo con la finalidad que nuestro usuario quede contento. Ya, ahí está lo que yo les mencionaba, que las ayudas podrían tener, o sea, si hay una palabra que ya sabemos de antemano que no todo el mundo la conoce, podemos poner un hipervínculo allí para que exista una ayuda sobre tal palabra o tal tema que de repente un usuario podría llegar a desconocer, ¿no? Obviamente, si usamos hipervínculos, estos hipervínculos deben estar plenamente identificados, por ejemplo, con un cambio de color. Entonces, así el usuario sabe que esa palabra que está allí subrayada y que cambia de color está asociada con un hipervínculo de ayuda. Es decir, que sabe que si da clic allí, va a obtener algún tipo de ayuda. Las nuevas interfaces suelen incorporar sugerencias, ¿verdad? O mensajes de ayuda con la función de un botón, ¿verdad? Cuando se colocan sobre este botón. Por ejemplo, interfaces de este tipo pueden ser los que tienen los ayudantes, ¿verdad? Que están allí para brindarnos ayuda. Se me ha tapado la nariz. Ahorita estoy ahogándome porque tengo mi nariz tapada. ¿Qué será que habré comido? Me tomó un vasito de cola, no sé si me habrá hecho daño. Ya, la acción mínima del usuario. La acción mínima del usuario ya lo hablamos, pero vamos revisando los puntos aquí. Generalmente cuando nosotros codificamos, pues hacer la codificación de un programa es la parte más lenta de todo el proceso de desarrollo de un sistema. Y nosotros podemos hacer aquí un buen diálogo, ¿verdad? Va a minimizar el número de pulsaciones que son requeridas, ¿no? Para poder lograr esa meta, nosotros podemos codificar los códigos en lugar de palabras completas en las pantallas de entrada. Los códigos se pueden, dice, codificar al usar una interfaz de lenguaje de comandos. Es decir, que podemos introducir una abreviación de 2 letras en lugar de todo el nombre completo de una dirección. Esto, por ejemplo, se utiliza en las interfaces de Linux. En Linux, en vez de yo poner copy, pongo cp y ya está el comando, ¿no? Los códigos se pueden introducir seleccionando de una lista desplegable de códigos, ¿no? Entonces yo, en vez de, para ciertos sistemas, en vez de tener que escribir, por ejemplo, Guayaquil, yo pongo el código 01 y ya se me carga Guayaquil. Sí, o sea, puedo codificar para el código a nivel de escritura, es más rápido que poner toda la palabra completa. Entonces yo puedo codificar, eso es lo que me está diciendo allí. Puedo crear formularios donde en vez de poner la palabra completa, escribo un código y de esa manera agilito la captura de información del usuario, ¿no? Bien, segundo punto, dice introducir datos que aún no están almacenados en los archivos, como por ejemplo cambiar y eliminar registros de un artículo. Solo se debe introducir el número de artículo en la computadora y la computadora responde al desplegar la información descriptiva que almacena actualmente el archivo del artículo, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visto estas consultas, donde por ejemplo para esto de las votaciones, en las consultas de las votaciones, ustedes ponen su cédula y se les cargan todos los datos. Es lo mismo, ¿no? Entonces nosotros le damos facilidad al usuario para que el usuario ponga, por ejemplo, un campo que identifique lo que está buscando. Puede ser un código de un producto y automáticamente se le carga la descripción, precio, cantidad, o sea, todos los campos de ese producto para que el usuario no tenga que escribir mucho. Entonces, la idea es que el usuario, pues, haga las cosas lo más rápido posible. Tercero, proporcionar caracteres de edición, ¿verdad? Por ejemplo, las diagonales como separado de fecha. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es que le ayudamos al usuario con el formato para que el usuario solamente tenga que ingresar la información y no se preocupe con el formato como, por ejemplo, pueden ser los números a la izquierda
las comas, el punto decimal o el signo de dólar. Entonces, la idea es que el usuario ingrese el número y ya el número ya aparezca con formato. Bien, punto número 4, usar valores predeterminados en los campos de la pantalla de entrada, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a poner una venta, la cantidad de ventas generalmente puede ser 1. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a llenar el código del vendedor, el código vendedor de repente puede ser el vendedor 1 también, por poner un ejemplo. La idea es que ciertos campos ya estén previamente llenados para que el usuario no tenga que hacer nada, sino que simplemente ponga la información nueva y la información que ya está preestablecida simplemente ya se guarda en esa información preestablecida. No, ahora, esta información no es que está preestablecida y el usuario no la puede cambiar. El usuario, si es que hay una sección, el usuario puede cambiar. Es decir, si yo voy a facturar, en vez de facturar un código, facturo 2, entonces yo ya reemplazo el 1 por el 2 y simplemente para ese caso tengo que ingresar un valor adicional. Las casillas de verificación, ¿verdad? Los botones de opción también se suelen utilizar para agilizar el ingreso de información de los usuarios. También nosotros podemos tener menús contextuales, es decir, los menús que responden al botón derecho, ¿verdad? En una pantalla para poder realizar acciones, ¿no? En este caso, con el menú contextual, yo me ahorro de navegar por el menú principal y con el menú contextual tengo las principales acciones que se pueden ejecutar con ese objeto. Quinto, cuando diseñamos un programa para consultar registros, podemos hacerlo de modo que el usuario solo necesite introducir los primeros caracteres de un nombre. Por ejemplo, si yo consulto un producto, si yo consulto, qué sé yo, una bebida, yo pongo bebida y automáticamente me salen allí todas las bebidas que cumplen con ese criterio de descripción. Me despliega una lista, entonces yo selecciono de la lista el producto que estoy buscando y de esa manera, sin tener que escribir mucho, encuentro el producto que estoy buscando. Punto número 6, proporcionar pulsaciones de teclado para seleccionar el menú desplegable, ¿verdad? Con frecuencia dice que estas opciones se seleccionan utilizando el ratón del mouse seguido por algún tecleo. Los usuarios tienen que mover sus manos del teclado al ratón y viceversa, es decir, que tengo que cambiar, a ver, presiono el mouse, luego presiono el teclado, ¿verdad? Eso quita tiempo, pero si existe un método más rápido para poder manejar los menús desplegables, entonces las manos siempre van a permanecer en el teclado. Aunque parezca mentira, el teclado es lo más rápido para la reacción de los usuarios. El mouse a veces no es lo más rápido, ¿no? Entonces, si yo ya tengo configuradas combinaciones de teclas para abrir el menú contextual, eso ayudaría al usuario para ya no tener que estar switchando entre el teclado y el mouse, ¿no? Entonces, como ustedes ven, todas estas cosas se consideran aquí. Ya, vamos viendo el funcionamiento y la consistencia de nuestros diseños. Entonces aquí dice que el sistema tiene que ser consistente en su juego de pantallas y mecanismos para controlar el funcionamiento de las pantallas de diferentes aplicaciones. Es decir, que se parezcan las pantallas. Si yo hago una pantalla de mantenimiento de clientes y hago una pantalla de mantenimiento de vendedores, ¿verdad? Sería raro que la de mantenimiento de clientes sea azul y que la de mantenimiento de vendedores sea rojo, ¿verdad? Sería raro que la pantalla de mantenimiento de clientes para grabar presione F6 y el mantenimiento de vendedores para grabar presione F8. Entonces, tiene que existir una coherencia, ¿verdad? Entre todo el modelo del sistema, tiene que ser similar para ayudar a que los usuarios asimilen rápidamente todas las funciones. La consistencia hace más fácil para los usuarios aprender a usar las nuevas partes del sistema, ya que están familiarizados con un componente. Un ejemplo de esto de aquí es Microsoft, ¿verdad? Microsoft, y cómo funciona Microsoft, si nosotros sabemos utilizar Word, sabemos utilizar Excel, porque es muy similar, porque se parecen, ¿no? Entonces, ya tenemos experiencia con eso. Para lograr la consistencia, tenemos que considerar lo siguiente. Primero, localizar títulos, fechas, tiempos y mensajes de retroalimentación en los mismos lugares en todas las pantallas, es decir, que las pantallas sean similares.
Salir de cada programa mediante la clave o opción de menú al utilizar la tecla de función F4. F4 es un estándar general que se utiliza para salir de las pantallas. Cancelar una transacción de forma consistente, normalmente utilizando la tecla de función F12. F12 es la tecla clásica para cancelar un proceso, ¿verdad? Pero también funciona la tecla Escape. Con la tecla Escape yo también cancelo un proceso. 4. Obtener ayuda estandarizada, ¿verdad? La ayuda generalmente está en la tecla de función F1. Entonces, esto ya sabemos, la mayoría de las ayudas están en el F1. Esto, tal vez, si ustedes no lo sabían, pues ya es un estándar. Entonces, uno por inercia, ¿verdad? Digo, no sé cómo hacer esto, presiona F1 para obtener la ayuda. Quinto, los estándares de colores utilizados para todas las pantallas, o sea, todas las pantallas tienen que usar los mismos colores. Los mensajes de error normalmente se despliegan en rojo. Entonces, y también tienen iconos, hay iconos para los errores. Recuerde mantener el mismo color de fondo de la pantalla para todas las aplicaciones para que el usuario se sienta familiarizado. Sexto, estándar del uso de iconos para funciones similares para la interfaz gráfica de usuario. Por ejemplo, un pedazo pequeño de papel con una esquina superior torcida con frecuencia representa un documento, ¿no? O, por ejemplo, el icono de la impresora para imprimir o el icono del disquete para grabar. Séptimo, terminología consistente en la pantalla de despliegue o sitio web. Si yo en una pantalla a un código de producto le llamo código, en otra pantalla también le llamo código. No le voy a llamar código de producto, tengo que utilizar la misma terminología, ¿sí? Porque de lo contrario puedo confundir al usuario. Octavo, proporcionar una forma consistente de navegar en los diálogos, por ejemplo, que se encuentre la forma consiguiente para agregar registros o para trabajar en un sitio web, como utilizar los mismos botones de atrás y adelante, ¿no? Entonces, yo para todas mis pantallas necesito navegar y entonces puedo crear una barra de botones donde yo tengo para ir para atrás, para adelante, para ir navegando en el contenido que me permite visualizar esa página, y eso tiene que ser común para todas las páginas. Noveno, utilizar alineación, tamaño, color de fuente consistente en una página web, ¿no? Entonces, estos tamaños y colores tienen que ser los mismos para todas las páginas web. Bien, veamos un poquito de lo que es retroalimentación para los usuarios. Entonces, aquí dice que todos los sistemas necesitan retroalimentación para supervisar y cambiar su funcionamiento, es decir, que el programador se entere de cómo está funcionando el sistema. Para esto, normalmente la retroalimentación compara el funcionamiento actual, o sea, cómo actúa el sistema, con las metas predeterminadas y devuelve la información que describe la diferencia entre el desempeño actual y el pretendido, ¿no? Yo espero que el sistema funcione de una manera y evalúo si el sistema actual está funcionando de esa manera. Si no hay diferencia, entonces estoy bien. Si hay diferencia, entonces tal vez tengo que ver por qué ocurrió esa diferencia y ver si tengo que corregir el rumbo. Dice que los humanos son personas complejas, es decir, es difícil complacer a todos, ¿verdad? Eso es muy difícil. Por lo tanto, se requiere retroalimentación de otros usuarios para conocer las necesidades psicológicas. Es decir, si los requerimientos realmente son requerimientos que debo de tratar o si simplemente es capricho de algún usuario que quiere que las cosas funcionen como él quiere que funcionen. Entonces, para eso tengo que discernir, tengo que preguntar a otros usuarios para ver si otros usuarios están de acuerdo que hay que hacer un cambio, entonces ahí sí. Retroalimentación también aumenta la confianza humana, es decir, que si nos dicen que el sistema está funcionando bien, entonces estamos contentos, o si corregimos algo que nos pidieron, entonces el usuario queda contento y todos trabajan contentos. Cuarta, retroalimentación requiere que se dependa de las características de cada individuo. Obviamente cada persona va a tener su enfoque de lo que espera, entonces cada persona puede tener sus propios requerimientos, ¿no? Va a ser muy individual de esa persona. Siguiente punto, cuando los usuarios interactúan con las máquinas, aún necesitan retroalimentación acerca de cómo ha progresado su trabajo, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy mandando un proceso, ¿verdad? Yo tengo que saber cómo va el proceso. Para eso puedo poner una barra de progreso. La barra de progreso me va indicando cómo va el proceso. Yo puedo combinar eso allí con mensajes que dicen qué está ocurriendo en el sistema. Entonces le digo,
estoy procesando el archivo 1, procesando el archivo 2, procesando el archivo 3, ya voy a finalizar, etcétera, etcétera, para que el usuario tenga conocimiento de lo que está ocurriendo del lado de la máquina. Si yo le pongo una pantalla en blanco donde yo le digo espere, el usuario se puede quedar esperando toda la vida y nunca va a dar una tecla porque no sabe si va a dañar el proceso. Ya, como diseñadores de interfaces de usuario, ustedes, analistas, necesitan estar conscientes de la necesidad humana por la retroalimentación y construir esa necesidad humana en el sistema, ¿no? Entonces ustedes van a tener sus reuniones con los usuarios y los usuarios les van a indicar a ustedes si lo que ustedes están haciendo sirve o no sirve. Además de todo esto de aquí, pues los mensajes de textos, deben existir mensajes de textos o se pueden utilizar iconos para representar estos mensajes de texto, ¿no? Como una pantalla de advertencia con el icono de advertencia y el mensaje de advertencia. Por ejemplo, se puede desplegar un reloj de arena mientras el sistema está procesando algo, ¿verdad? Entonces ahí el usuario dice, ah, está procesando y de esa manera pues está esperando y no sucede. No sé si les ha pasado a ustedes que uno dice grabar, no pasa nada y grabo, 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 grabo. Presiona varias veces el botón porque no sabe si realmente se grabó o no se grabó. Y a pesar de que es algo tonto, los usuarios presionamos varias veces, graba, 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 porque pensamos que así vamos a salvar, ¿verdad?, la campana si es que ha ocurrido algún tipo de error, ¿no? Entonces, debemos de evitar a que el usuario presione muchas veces las teclas, dándole los mensajes adecuados, porque esto podría provocar algún tipo de error. Ya, la retroalimentación del usuario dice que es necesaria en 7 situaciones diferentes. La retroalimentación que es inoportuna, o sea que llega demasiado tarde, ¿verdad? O que es demasiado abundante, no es útil, ya que entonces estamos saturando al usuario, ¿verdad? Con mucha información que para él no es relevante. Entonces, tenemos que dar solamente información relevante para el usuario. Los sitios web dicen que pueden desplegar un mensaje de estado u otra forma para notificar al usuario que el sitio web está respondiendo y que esa entrada es correcta o necesita información adicional detallada, ¿no? Entonces, no debemos de dejar a los usuarios colgados, ¿verdad? Debemos de hacerle entender que el sistema está procesando. Los mensajes que podemos decirle al usuario es que la computadora ha aceptado la entrada, o sea, que sepa que se aceptó, la entrada es correcta o la entrada es incorrecta, que habrá un retraso en el procesamiento, que la petición se ha completado, que la computadora no esté disponible para completar la petición, que hay una retroalimentación más detallada y cómo obtenerla son los mensajes que podemos utilizar para enviar a los usuarios, ¿no? Entonces, aquí están esos mensajitos, ¿verdad? Que tenemos que nosotros decirle al usuario para que el usuario no se pierda y sepa que el sistema lo está respetando como usuario y lo está considerando y le está dando la información necesaria. Bien, hemos avanzado hasta allí. Como ustedes se dan cuenta, muchas de estas cosas son de sentido común. Las hemos visto rápido porque ya son nuestras últimas clases, ya el día de mañana terminamos. Y si no hay preguntas, pues entonces nos vamos a quedar hasta allí. ¿Alguna inquietud, jóvenes? Ya, entonces si no hay inquietudes, entonces les agradezco por su atención. Nos vemos el día de mañana y si ustedes gustan ya se pueden desconectar. Yo estoy por aquí copiando su asistencia. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, jóvenes. Procedo a